Enseguida están Suiza y Suecia, y en medio de Suiza y Suecia podemos ver la trayectoria de México. México ha tenido una duplicación inicial cada 2 días, solamente los primeros 4 o 5 días que alcanzamos los primeros 100 casos, y posteriormente tuvimos una inclinación muy drástica de la curva y empezamos a tener duplicaciones cada 5 días. Y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada 6 días. Es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva. Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana. Exactamente plana querría decir no tenemos una epidemia. Lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada. Amigos y seguidores de El Informador, estamos en una nueva emisión de la Refundación y la 4T en 21 minutos. Le doy la bienvenida a mis compañeros Diego Petersen y Evelyn Olvera. Hola, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos. Vamos a tratar 3 temas puntualmente. Tiene que ver con la información que proporciona Hugo López-Gatell sobre el hecho, ahora con algunos datos, de que estamos ahora sí aplanando o logramos aplanar la curva epidémica. El otro punto que vamos a abordar tiene que ver con esta rueda de prensa en la mañana en donde nos hablan de la infodemia, un virus más peligroso que el COVID-19, dicen en la mañanera, y finalmente cerramos con una revisión de los temas locales y el ajuste presupuestal y cómo esto podría impactar el Peribús a la línea 4. Vamos a comenzar para no perder más tiempo. Acabamos de escuchar a Hugo López-Gatell, que discutíamos la semana pasada todavía si era muy pronto para cantar victoria, pero ahora con algunos datos, Hugo López-Gatell dice que disminuimos hasta 3/4 partes la curva epidemia y el nivel de contagios. Dice que en la Ciudad de México pudimos llegar a tener 38,000 casos y hoy tenemos 11,000. Y esto me parece que en este punto pues ofrece alguna lectura distinta ahora ya con datos del científico. Sin embargo, ha sido contradictorio a lo largo de sus ruedas de prensa Hugo López-Gatell. En este punto, con esta información que comparte Hugo López-Gatell, ¿ustedes consideran que son válidos estos argumentos? ¿Logramos aplanar la curva cuando en teoría mañana tenemos el pico? ¿Quién gusta comentar con sus comentarios? A ver, efectivamente, yo creo que el dato está ahí, ¿sí? De aplanar la curva, ¿qué significa? Es decir, que, y lo dijo él creo que bastante claro, estábamos duplicando el número de contagios cada 2 días, es decir, si teníamos 100, a los 2 días teníamos 200 y 2 días después 400, y ahora duramos 6 días para duplicar los casos. Eso, si lo vemos gráficamente, en vez de ser una gráfica que sube de manera vertical, es una gráfica que tiende más hacia los 45 grados, que es hacia la famosa horizontalidad, ¿no? Es decir, creo que esa es una muy buena noticia porque era justamente el objetivo de más allá de si nos cae bien o mal López-Gatell, si nos gusta cómo comunica, si ya es rockstar o no es rockstar, todas cosas que tienen que ver más, digamos, con el personaje, el objetivo del combate a la pandemia diseñado por la Secretaría de Salud y particularmente por López-Gatell, que es el epidemiólogo, y por 5 grupos que trabajan simultáneamente en la Ciudad de México en el análisis de los datos. El objetivo era no saturar el sistema de salud. Es decir, el gran riesgo no era que nos contagiáramos, nos vamos a acabar contagiando todos. El gran riesgo de esta pandemia es que satura los sistemas de salud y entonces la gente se empieza a morir por falta de atención. Y ese era el objetivo fundamental. Y creo que si logramos hacer, digamos, que los contagios no se dupliquen cada 2 días, sino cada 6, que esa es, digamos, es decir, la forma de interpretar correctamente esto de que se aplanó la curva, me parece una excelente noticia y que, querámoslo o no, está saliendo bien. Evelyn. Sí, bueno, yo creo que el tema se está politizando, ¿no? Veo un sector muy claro que confía como guía en lo que dice López-Gatell y también hay otro sector que cree que está mintiendo y que está manipulando cifras. Yo creo que es
explicó bien que lo que se evitó con este aplanamiento de la curva, como dice Diego, es que el escenario fuera catastrófico, sobre todo en los hospitales, ¿no? Hasta el momento, porque creo que dijeron el pico es el 8 de mayo, entonces todavía en un tiempo se sabrá si las cifras y los datos de López-Gatell eran correctos o había algún tipo de manipulación, ¿no? Sin embargo, ¿no consideran ustedes que este tipo de mensajes, ya lo discutíamos en otra transmisión, no nos hacen que bajemos la guardia? Es decir, yo noto también en la ciudad un cierto nivel de actividad que se está elevando. ¿No puede representar esto, a final de cuentas, un riesgo el cantar victoria tan pronto cuando tenemos al 60-70% los hospitales en la Ciudad de México? Y todo indica que, bueno, son predicciones y sí se puede salir de control en la Ciudad de México el problema. ¿Qué opinas, Diego? Sí, a ver, yo creo que ese es el gran riesgo, es decir, en ese tipo de situaciones el político tiene que mantener al mismo tiempo la esperanza y la tensión. Y es muy difícil porque, digamos, a López Obrador le gusta dar buenas noticias, no le gusta dar malas noticias. Y en este momento, digamos, por lo menos así lo ve la gente de Protección Civil y creo que tiene razón. De ahí lo que dicen es, en este momento lo que tenemos que hacer es que la gente se asuste para que se quede en su casa, ¿no? Que tenga muy claro que afuera hay riesgo. Igual que cuando sucede un ciclón, dice, lo que tienes que decir a la gente, no salga de su casa porque afuera hay riesgo. Y esos mensajes contradictorios, de repente de mucho optimismo, de ya vamos de salida, ya vamos a abrir la economía el día 17 de mayo, empieza, sí, efectivamente, a hacer que todos nos relajemos un poco. Y yo creo que es muy importante en este momento, hemos visto otros países que en 5 días te cambia la situación. Algo que parecía medianamente o digamos, controlado, ¿no? Y que se parecía que estaba, digamos, por lo menos dentro de ciertos parámetros de control, en 5 días se te va de las manos. Entonces yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con el mensaje. El mensaje es, vamos bien, pero estamos muy lejos de haber salido de la pandemia. Claro. Evelyn. Sí, bueno, yo también creo que es importante recordarle a la gente esto, ¿no? El funcionario dice, no significa que tenemos que relajar medidas. De hecho, estamos en la fase 3, donde el número de muertos se va a elevar muchísimo. Ayer, por ejemplo, hubo 236 decesos, ¿no? Es la cifra más alta, ¿verdad?, que se ha registrado. Es la cifra más alta que se ha registrado. De hecho, es la cifra del mismo número de decesos que tuvo Italia en un día y más que los que tuvo España ahorita en un día. Entonces, el gobierno estima que sean 8,000 fallecimientos en el país. Sin embargo, también estaba previendo que hubiera 16,000 camas disponibles en el peor escenario, cuando se había dicho que las hospitalizaciones tendrían que hospitalizar a 20% de las personas con coronavirus. Esto sería, pues en realidad, alrededor de 80,000 personas enfermas, ¿no? Si el 20% tendría que hospitalizarse, creo que esa podría ser ahí otra estimación. Ahora, bueno, algo muy interesante sí. que sucedió y que lo decía también López-Gatell, es que las medidas aplicadas por gobernadores, particularmente el de Jalisco y el de Nuevo León, desfasaron a las ciudades número 2 y número 3 en el país, que son Guadalajara y Monterrey, en número de habitantes, desfasaron su curva, de manera que, si bien cuando se habla del punto crítico del día de hoy, que será el día D en contagio, la parte más alta de la curva, es para la Ciudad de México, ¿no? Guadalajara y Monterrey están en otra situación. Entonces, al haber desplazado Guadalajara y Monterrey, en realidad salvaron al sistema sanitario, porque ahorita se puede concentrar el sistema sanitario nacional en Ciudad de México, Tijuana, Cancún, Tabasco y Sinaloa, que son, digamos, los puntos críticos. Y cuando Guadalajara y Monterrey lleguen a su punto crítico, que vamos a llegar en algún momento, ya ellos habrán pasado su punto crítico, por lo cual van a poder distribuir el servicio, digamos, lo escaso de nuestro sistema sanitario va a poder sobrevivir un poco mejor, porque van a poder mandar respiradores a Guadalajara, equipos médicos a Guadalajara y a Monterrey, o a las otras zonas que vayan apareciendo. Entonces, hay 3 velocidades del COVID en México
Y eso, no sé si así se planeó, supongo que no, pero la verdad es que ahora sí que a los santos que le rezó el presidente, sí funcionaron. Parece que funcionaron. De hecho, el propio López-Gatell en una entrevista dice que faltan todavía muchas ciudades para que tengan su aumento o su momento epidémico. Dice que algunas van desfasadas 2, 3 o hasta 6 semanas, por lo que en efecto se espera que puedan crecer en otros puntos además de la Ciudad de México. Y esto nos lleva también a otro tema que se abordó en la mañana y que todavía me quedé pensando cuál fue la intención detrás de este mensaje que nos da el presidente. De hecho, lleva a Genaro Villamil para que informe sobre un problema y un virus más grave, dice, que es la infodemia. Y no es otra cosa, ellos lo definen como información falsa o maliciosa sobre la pandemia y que, bueno, genera percepciones negativas, pánico, desconfianza social, vulnerabilidad, prejuicios y otras cosas. Lo de la infodemia, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan, ese virus que se transmite y que produce desinformación, alarma, y desde luego que afecta la convivencia social. No es el propósito censurar, es informar a los ciudadanos cómo funciona este mecanismo del todo nuevo, porque en siglos no veíamos algo así. ¿Cuál es su lectura de este mensaje que da en la mañana el presidente? No sé si separarlo de un mensaje que tenga un contenido politizado y un problema real que sí enfrentamos todos los días con la sobreinformación que tenemos con respecto al virus. Diego, Evelyn, ¿quién gusta comentar? Yo creo que la pregunta es si ya estamos acostumbrados a que el presidente desvíe la atención con este tipo de mensajes en lugar de enfocarse en las cosas que son realmente importantes, ¿no? Es igual que las declaraciones con lo de la prensa buena y la prensa mala, se enfoca en números económicos para las redes sociales, ¿no? Y yo creo que más bien debería enfocar sus energías en los temas que atañen a los mexicanos en este aspecto de la pandemia. Diego. Sí, a ver, no fuimos pocos los que comentamos que tan peligrosa iba a ser la epidemia de coronavirus como la epidemia de información falsa. Es decir, lo que está pasando en las redes sociales es de un absurdo descomunal y lo que ha provocado es que ya nadie crea en ninguna cifra. Es decir, siempre hay una cifra para alterna. Hay que decir que quien comenzó con este juego fue el propio presidente. Es decir, ahora el presidente es víctima de su propio juego. Él comenzó gestionando redes sociales, aplicando toda la fuerza en redes sociales a través de las redes de AmLovers, como bien lo estudió el laboratorio Sigma Lab del ITESO. Y entonces ahora se le están volteando. Ahora, digamos, quien está siendo víctima de las redes sociales es el presidente, que antes era el victimario en redes sociales. Él usaba las redes sociales para golpear, él o su gobierno, Las benditas redes para golpear sociales. periodistas, para generar información contradictoria, para generar otros datos, etcétera. Ahora, sí me parece que auditar el gasto de los gobiernos federal, ahí no me mencionan el federal, no sé por qué, pero federal, estatales, poderes legislativos en redes sociales es fundamental. Si en Jalisco lo hemos visto, como hay un gasto escondido en redes sociales que los ciudadanos merecemos saber cómo se está gastando el dinero simplemente porque es nuestro. Claro. Bueno, me parece que ese es un tema todavía debatible y seguramente será una bandera que utilice el presidente en los próximos días. Parece que no le gusta cómo de pronto la agenda pública se desvía de los temas que él quiere comunicar. El tema del hijo de Bartlett, el
titular de la Comisión Federal de Electricidad, licitaciones y adjudicaciones allí amañadas, información que estoy seguro que al presidente no le gusta recibir cada día. Pero bueno, ahora pasemos a otro apartado después con respecto a los temas locales. He visto cómo hay muchas dudas por parte de ciudadanos, de lectores, con respecto a los tiempos de la pandemia. Es decir, ¿cuándo vamos a reabrir y cómo vamos a reabrir la economía, los negocios? Hubo y hay mensajes por parte del gobierno federal de que el 17 de mayo se podrían reabrir algunas actividades en municipios o zonas con no altos niveles de contagio. También lo ha secundado el gobierno del estado con el gobernador Enrique Alfaro. La UDG señala que debe ser gradual y hasta junio. La pregunta concreta es, ¿podremos abrir parcialmente el 17 de mayo o a mediados de mayo? ¿Y qué actividades en Jalisco, al considerar que, digamos, somos un caso hasta este momento de éxito en contención de la pandemia? Diego. A ver, yo creo que hay en esta, lo que decíamos, necesidad de administrar la esperanza que tienen los gobiernos, se ha planteado la posibilidad de abrir algunas cosas el 17 de mayo. A nivel federal, es claro que el 17 de mayo, según las autoridades federales, van a abrir completamente la construcción, ¿no? Con medidas sanitarias, y van a abrir la cadena de suministro a la industria del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Básicamente autopartes, pero hay una gran cadena de suministro que está integrada en los tres países, y aunque Marcelo Ebrard diga que esa es una decisión nuestra, es una decisión tomada ya y acordada con México de que se abre el 17 de mayo. ¿Se puede abrir el resto del país? Hay dos cosas muy complicadas. ¿Sí? Ellos hablan a nivel federal de abrir los municipios donde no hay contagios, pero en un sistema de muestreo como el Centinela, que lo que tienes es el mínimo de pruebas posibles, abrir municipios sin haber hecho pruebas me parece que puede ser muy irresponsable. Y en Jalisco, definitivamente, esta gran noticia, este gran comportamiento de haber aplanado la curva y llevado el pico hacia más adelante, también va a hacer que la apertura económica vaya a tener que ser más complicada y más lenta. Entonces, creo que pensar que el 17 de mayo estamos regresando a una semi-normalidad está lejísimos. Yo creo que nos van a administrar alguna pequeña dosis de algo que se va a abrir, pero yo creo que hasta junio veremos el inicio del regreso a una economía más o menos normal. Evelyn. Sí, yo creo que tendríamos que recordar que el subsecretario de Salud dijo que se estima que la pandemia termine el 25 de junio. Entonces, con base en eso, pues la Organización Panamericana de la Salud dice que aún es muy acelerada la propagación del virus. La Universidad de Guadalajara, como bien lo menciona Jonathan, pues dice que es un mes crítico, mayo todavía, pero entre las propuestas está que pueda haber aperturas graduales, ¿no? Incluso la Universidad de Guadalajara dice, podemos sacrificar la educación para que los comercios que más se están viendo afectados puedan ir abriendo gradualmente con filtros sanitarios y otras medidas, ¿no? Pues para esto apenas se va a presentar el modelo de reactivación por parte del gobierno del estado y ya podemos ver con base en lo que propone, pues que estaría bien que se reabra y que no, ¿no? Claro. Ahora, la parte de educación es muy interesante porque puede ser el principal foco de contagio, las escuelas, y la verdad es que dicen que no se va a perder el año está perdido de facto, ¿no? Pero, digamos, no pasa nada si todos los alumnos tienen el mismo déficit y pasan al siguiente año con el mismo déficit, ¿no? Es decir, en realidad creo que no vamos a ver escuelas hasta agosto. Claro. Además, me parece que en el tema de la Ciudad de México, la ciudad de Guadalajara o la zona metropolitana, Monterrey, que son donde hay mayor concentración, sería imposible y muy poco realista creer que pudiéramos reabrir parcialmente algún sector. A pesar de que yo noto en este mes puntualmente un mayor desgaste de algunos sectores
de la economía, comerciantes, dueños de autolavados. Hoy publicábamos en El Informador cómo los comerciantes de Obregón ya venden ahí como a media cortina, intentando como reactivar un poco en un mes crítico de la pandemia, tanto sanitario como económico. Ahora, aparejado a esto, en esta semana se instaló la Mesa de Reactivación Económica, que le llamó pomposamente el gobierno del Estado, para determinar cómo se va, en efecto, a reactivar la economía, pero también cómo se van a ajustar las finanzas estatales. Mi pregunta es, habló el gobierno del Estado de que había un déficit de 5,000 millones de pesos por los gastos que va y que está generando la pandemia en Jalisco. Evidentemente el virus no se va a ir en 1 ni 2 meses, esto va a seguir generando gastos. En su opinión, ¿esta pandemia cambiará el rumbo de proyectos estratégicos, las apuestas de un gobierno como el de Enrique Alfaro, que llegó con la propuesta de una nueva constitución, de una línea 4 del tren ligero, de un peribús, no solamente como un trazo, sino como una obra complementaria con acceso para ciclistas, peatones? ¿Cambiará el rumbo de estas apuestas la pandemia en el sexenio? ¿Qué opinas, Diego? Sin duda. A ver, en el caso de Jalisco, creo que la línea 4 pues, queda pendiente de un hilo, ¿no? Porque son proyectos que dependen fundamentalmente de recursos federales. Y hay que recordar que primero de lo que echó mano López Obrador fue el Fondo Metropolitano. El gobierno dice que va a alcanzar a sacar el peribús con recursos propios, lo cual me parece muy bien, es lo que tocaba, es lo que había que hacer, pero difícilmente podemos hacer la línea 4 con recursos propios, con todo y que es una línea, digamos, que se parece más a un tranvía, que usa un derecho de vía que ya está hecho, que requiere, digamos, no hay que imaginarnos la línea 3, es lo que quiero decir, una obra relativamente mucho más sencilla, ¿no? Sin embargo, es difícil que en este momento el gobierno del Estado pueda hacer frente él solo, y al no haber recursos federales y que los recursos federales se concentren en los proyectos del presidente y solo en los proyectos del presidente, con esta nueva ley que se está discutiendo de presupuesto, me parece que sí podemos prácticamente pensar que hay que cambiar las estrategias. Enrique Alfaro ha leído muy bien esta pandemia en términos de popularidad. No sé si se vaya a animar a ir con el tema de la Constitución, que creo que es una idea que no ha podido aterrizar ni vender claramente, mientras que lo que la gente quiere simplemente es que sea un buen gobernador, un gobernador que esté presente, que esté tomando decisiones, que es lo que le ha dado popularidad y aumento a su credibilidad en los últimos meses. Claro. Diego, Evelyn. Sí, bueno, este boquete económico que mencionas, ¿no? Yo creo que es apenas una estimación baja todavía. El presupuesto de Jalisco es para este año de 123,000 millones de pesos alrededor. Esto significa que estos 5,000 millones de pesos que están de boquete son alrededor del 4%, cuando sabemos que pues ahorita que está detenida la economía, se están dejando de pagar impuestos y aún continuarán los cierres definitivos en empresas. Entonces, con respecto a esto que dices de la línea 4 y el peribús, pues recordemos que el gobernador también había dicho que iba a asumir, si no se le daban recursos federales, el costo del peribús, ¿no? Entonces, esto va a significar ahí un problema, sobre todo si el boquete crece. Creo que el déficit también afectaría esto que dice Diego de la nueva constitución. Habíamos publicado en el Informador que la elección para la nueva constitución costaría alrededor de 300 millones de pesos, que tampoco sabemos qué va a pasar ahora que se haga este reajuste. Y recordar también la Policía Metropolitana, ¿no? Ni siquiera se le entregaron los 500 millones de pesos. Es un proyecto que continúa en papel y no sabemos cómo se verá afectado con este recorte debido a la pandemia. Bueno, pues interesante todos estos puntos de vista. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Un resumen breve, me parece que en efecto hay datos de que aplanamos la curva epidémica, no hay que relajarnos tampoco, esto no significa ni hay que echar las campanas al vuelo. Por otro lado, también
habría que ya irse despidiendo de algunos proyectos, muy probablemente la línea 4 a nivel local, y esto va a traer un reajuste a las finanzas locales y naturalmente la figura del gobernador pues tendrá una preponderancia y una popularidad distinta y será un rumbo de gobierno distinto al que hubiéramos tenido sin que esta pandemia nos hubiera asolado. Les agradezco mucho a Diego Petersen y Evelyn Olvera por habernos acompañado. Nos vemos en una nueva emisión de este Refundación 4T en 21 minutos para el próximo miércoles.